Bienvenidos una vez más a otro installment de Modesty Podcast, como siempre con mi amigo Didier Camblor, que es un especialista en e-commerce e integración de software y todo lo que tenga que ver con cosas digitales en el negocio. Yo, como siempre, diseñador de experiencia usuario, trabajando en Enterprise Software mayormente, y también especialista experto en cosas digitales. Y hoy te vamos a hablar de un tema que está muy candente, es el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de software. Paradójicamente, una de las primeras industrias que están siendo canibalizadas por la inteligencia artificial, muy paradójicamente, es el desarrollo de software. O sea, que es como Cronos que se está comiendo los mismos hijos de la industria. Y vamos a hablar especialmente de una herramienta que nosotros hemos utilizado en los últimos meses bastante extensivamente, que se llama Cursor, que es un clon de Visual Studio Code, que es un proyecto open source de Microsoft, que es un IDE para desarrollar, y lo que Cursor le hizo es que le introdujo un agente de development, o sea, tienes una ventanita de chat donde puedes darle órdenes a la gente y él la gente hace el development sobre el code base que tengas abierto. Didier, ¿tú has usado Cursor últimamente? ¿Cuáles son los proyectos que lo estás usando? Después entonces yo hablo. Hola José, gracias de nuevo por invitarme nuevamente a tu podcast. Sí, últimamente, además de que básicamente no estoy escribiendo código como antes, que era mi día a día, porque estoy más enfocado en la parte de e-commerce y marketing, pero sí he tenido la necesidad y obviamente la curiosidad, sobre todo nosotros que nuestra formación, o sea, venimos de la vieja escuela y hemos pasado por todos los sistemas, porque nosotros vimos nacer cosas como la programación orientada a objetos, los Ujú. primeros lenguajes de programación visual y, y poco a poco hemos ido sobre la marcha o sea, el desarrollo de todos los paradigmas de programación y los diferentes lenguajes, algunos que han muerto ya, Sí. pero lo hemos visto casi todos. Y Menos los obviamente, mainframe, menos los mainframe vimos todo eso. Desde el ¿sabes? MS2 hasta el Windows y el Mac y todo. Bueno, tú llegaste incluso recuerdo, a programar incluso sobre ensamblador. Sí, Aquella bueno, maquinita, bueno, sí, 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 sí. sí, No, la que yo tenía no era ensamblador, era Basic. Se podía hacer en cosas de ensamblador, pero realmente lo que tenía era Basic. Que era era basic. era como un Commodore 64, pero de Casio súper chiquitico con un LCD. Ya. Qué tiempo aquello, pues, tío. Sí. Yo ya te digo, lo he usado no con la frecuencia que quisiera, pero sí lo he usado. Pequeños proyectos sobre todo. De hecho, ahora estoy trabajando en proyectos un poco más grandes a modo de prueba. Básicamente estoy explorándolo, pero sí, me parece una herramienta genial si le das el enfoque adecuado. Con todo este desarrollo de la inteligencia artificial nos están vendiendo todo el tiempo de que nos va a sustituir. Evidentemente, algunas posiciones y todo eso ya lo hemos discutido acá varias veces, si van a desaparecer, pero yo veo todo esto más como herramientas de apoyo, Mm, herramientas que nos van a hacer mucho, pero mucho más eficientes, siempre y mm, cuando obviamente sepamos utilizarla, ¿no? En el caso de Cursor para los developers, pues obvio, es una herramienta indispensable. Ya venía desde Visual Studio Code, venía con Copilot, ya ujú. fueron los primeros, que básicamente Cursor está hecho sobre Visual Studio Code, lo único que no usa una herramienta externa, o sea, ya trae integrado todo este tema de la AI. En mi experiencia inicial fue un poquito frustrante. Obviamente estamos hablando de que esto es una herramienta que está, como todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, está en constante desarrollo Mm, y siempre hay cosas que no funcionan correctamente. Ahora, sí saqué una experiencia que de hecho la conocíamos y también la hemos discutido acá, que es la esencia de todo esto. Número uno, hay dos cosas fundamentales. La primera, tú tienes que saber qué quieres hacer. No puedes llegar y decir, "Ah, esto lo haces solo y pedirle. Puede ser que te salga bien en algún punto, pero no es llegar y pedirle. Ese error de pensar de que no necesitas conocer de código en ujú. el caso de esta herramienta específica, hay Sí. herramientas que, digamos, que son visuales, que te generan el código por detrás y esas sí puede ser y aún así creo que no conocer nada de código pues te va a traer problemas.
Pero en el caso de este específico es una herramienta hecha para desarrolladores. O sea, no es una herramienta que tú vas a llegar y vas a escribir, vamos a pedirle algo. Probablemente algunas cosas te la haga perfectamente, pero ya cuando comienzas a pensar en toda la, digamos, la estructura, cosas básicas como la estructura de los directorios, cómo ordenar el proyecto, o sea, ya ahí te complica un poco. Y en mi primera experiencia fue un poco superficial. Entré así como alguien que no sabe nada y realmente no me fue muy bien. Me frustró un poco de que cuando había logrado una parte le daba una instrucción y se perdía. Me arreglaba algo y me dañaba otra de las Mm, cosas que ya estaban funcionando. Claro, de ahí deriva la segunda cosa importante para esto y es que sepas prontear bien. Es algo que también lo hemos hablado muchas veces acá y es fundamental. Si no sabes darle la instrucción correcta, no vas a lograr lo que quieres. Aún así, pues nada, me funcionó. Recuerdo que lo primero que hice fue un blog en Astro. Estoy usando mucho este framework. Es súper poderoso y cada día se hace mucho más fuerte. Y es cómodo, me resulta cómodo y es eficiente, es súper rápido, incorpora una serie de conceptos modernos que está muy bueno. Y lo hace genial, lo hace genial. Hay cosas como todo que no funcionan bien, pero después de eso recuerdo que me cae un proyecto pequeñito, pero relámpago, un proyecto que tenía sí o sí que hacerlo ese mm, día. Era para un producto nuevo que estaba lanzando un cliente y era el landing page del producto. Y nada, sin mentirte, fueron aproximadamente 3 horas. Básicamente 3 horas. Que solamente, digamos, haciendo toda la planificación de todos los estilos y todo eso, creo que me hubiese llevado muchísimo más. Y la página, cuando tiras todas las estadísticas, o sea, en cuanto a velocidad, en cuanto a todo, obvio, ahí está también detrás el Astro mm. con todo su potencial, pero bueno, el código lo hizo tan eficiente que realmente la página, pero súper rápido, todo optimizado y todo. Claro, a ese punto ya tenía un poquito más de experiencia con Cursor. Mm, mm, Y obvio, ya no fue entrarle, o sea, hay una serie de reglas, famosos rules y todas esas cosas que en la primera ocasión que lo usé y me funcionó perfecto. De hecho, está online la página y nunca he tenido nada. Le he hecho actualizaciones, que es otra de las cosas que puedes continuar con un proyecto y hacer sus actualizaciones. Incluso últimamente ha tenido respecto a estas cosas que ya te digo, inicialmente me frustraron, ha tenido muchas mejoras desde esa vez que lo usé. Ahora lo más reciente que hice, y es una cosa muy básica, pero tan básica que lo hizo en un solo intento y perfectamente, fue una extensión para el Chrome. O sea, me mm, pidieron algo, no tenía tiempo para hacer todo un software y entonces se me ocurrió, digo, bueno, esto lo puedo resolver porque era automatizar una ujú. pequeña parte. Digo, bueno, esto lo más sencillo, usan Chrome, lo más sencillo es hacer una extensión de Chrome y literalmente fueron 2 minutos. Cuando se lo mostré, pero ya está, sí, sí, ya está. Y funciona perfectamente tal cual lo necesitaban. O sea, como herramienta está perfecto. Y cabe decir que en ese, porque estuvimos hablando antes offline acerca de ese proyectico, que tú jamás en tu vida habías hecho una extensión de Chrome. Nunca, nunca, no había tenido la necesidad y nunca. A ver, tenía un conocimiento básico de cómo se estructuraba, o sea, las partes que llevan. Básicamente son 3 files. O sea, Sí. para este caso mío, Ujú, son 3 files. Eh, y yo, pero sí, nunca había tenido la necesidad de hacerlo. Y nada, me la hizo genial. Literalmente fueron como 3 minutos, no más que eso. Fue algo súper rápido. Y aquí demuestra lo que te decía al principio. Yo tenía una idea clara de lo que necesitaba que hiciera ujú, el software o lo que fuera a hacer. O sea, es importante siempre tener definido qué es lo que quieres y listo. Cuando le das las instrucciones correctas, funciona muy bien. Ya te digo, cuando hice lo del blog, sí experimenté algunas cosas que me llamaron mucho la atención, o sea, y me disgustaron, por qué decirte, ¿no? Hubo un punto, también me sucedió con un tema para Shopify. Fue experimentando, realmente no era un proyecto serio, pero era hacer un tema con Next. ujú, Y ahí sí tuve una amarga experiencia porque, o sea, eran errores tras errores, errores tras errores. ujú, ujú, Y no, al punto llegó un momento en que comenzó a perderse totalmente y de hecho dañó lo que ya tenía que funcionar. ujú. Ahí también yo tengo un poco de responsabilidad, que como era un modo
experimentación, no estructuré correctamente lo que quería, pero, o sea, uno asume de que lo va a entender todo y no. Sí, 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 sí. Ese también es yo lo he estado usando hace meses y es realmente, ha mejorado en dos cosas. Uno son los prompts iniciales que hace el mismo curso Ujú. a los modelos, porque pues, se pueden utilizar diferentes modelos. Puedes usar Cloud, o puedes usar de OpenAI el O3, o puedes usar Gemini. Y los prompts, aparte del prompt que uno le da, Cursor también le da unos prompts detrás o delante para encarriar mejor al modelo que haga lo que tenga que hacer y también para que use los tools, porque no es solo que genere el código, sino que te puede listar ficheros, puede ejecutar comandos, puede mirar ficheros, leer, tiene también la última versión. Si tú le repites algo que uses en el proyecto, a veces te lo guarda como una memoria, igual que hace ChatGPT, que te guarda las cosas en la memoria en los proyectos. Tienes también en el caso de Cursor el fichero con los rules, que tú puedes definirlo. Si tú haces, por ejemplo, estás usando un patrón en tu code base, tú puedes decirle, bueno, este patrón pónmelo en el fichero de rules para que siempre lo use. Hay también sus cosas, por ejemplo, entre las cosas buenas que tiene, que hay cosas que yo siempre quise hacer, pero nunca las hice porque eran no muy difícil de hacer, sino que llevaban mucho tiempo y eran muy complicadas de hacer y no, o sea, aumentaban, mejoraban la experiencia de usuario, pero era un nice to have, no era ningún feature que tenía que hacerse. Por ejemplo, en lo último que yo utilicé el curso completo 100%, o sea, 99% del código de mi sitio web, modecito.com, en la última versión que lancé hace como 2 semanas, fue curso completo. Yo lo único que cambié fue algunos estilos en algún momento que se mareó y yo tuve que cambiarlo automáticamente, manualmente yo, pero fue 99% todo curso. Y hay cosas complicadas, o sea, el sitio es muy sencillo, todos los datos están en un JSON file que se carga y entonces el sitio se renderea en Angular, es lo que estoy usando para el frontend. Y también le agregué cosas que normalmente son difíciles de configurar, como por ejemplo, tengo varios temas de color que cada artículo, cuando la gente visita un artículo, el sitio completo cambia el tema de colores ese. Eso normalmente tienes que hacer una arquitectura muy buena y tienes que usar siempre las variables que son, etcétera, etcétera. Y eso lo hizo Cursor en muy sencillo. Lo otro que fue que también es difícil de configurar es el server-side rendering con Angular. Porque con Angular tú puedes definir la plataforma y si no estás en el browser, por ejemplo, no puedes hacer request a otros ficheros, tienes que incluir los ficheros directamente en el TypeScript file. O sea, tienes que decir, bueno, ¿cuál es la plataforma? ¿Estoy en el server o estoy en el client? Y depende de dónde estés, entonces tienes que hacer varias cosas. Eso lo hizo el curso muy bien. Tuvo sus pifias y se equivocó por ejemplo, cuando yo tengo todos los datos en un solo JSON file y hay varios servicios que leen ese JSON file. Entonces estaba, por ejemplo, que me leía el JSON file 2 veces. Una vez para ponerla en el homepage y lo otro es cuando le daba al search, entonces cargaba de nuevo el JSON file. Ahí sí, y es lo que tú decías, hay que saber de programación y de arquitectura y todas esas cosas. Entonces la solución fue que le dije, mira, hazme un servicio para que guarde los datos del sitio y que solo lea el JSON file una vez y entonces todos los otros servicios que le hacen falta los datos accedan por medio de ese servicio y no que cada uno independientemente cargue sus datos independientemente porque son los mismos, eso no va a cambiar mucho. En ese caso se podía hacer, es un servicio singleton que se carga una sola vez, cuando el sitio se carga todos los datos y los otros lo que hacen es hablar con ese servicio y pedirle información a ese servicio. Eso el agente o el modelo no se dio cuenta automáticamente. A lo mejor si yo le decía, bueno, analízame el código y ver lo que se puede optimizar, a lo mejor lo hacía. Pero eso no lo hizo automáticamente, que es lo que pasa también. Esos modelos tienen un contexto bastante pequeño. No es que él mira todo el sitio, él mira algunas cosas en el sitio, referencias, para utilizar el mismo estilo, el mismo patrón, etcétera, etcétera. Pero hay veces que no se da cuenta que, por ejemplo, los datos están cargando 2 o 3 veces. Así que es un consejo que yo le doy a la gente que está utilizando, que sí tienen que guiarlo por lo menos en la arquitectura. Las decisiones de arquitectura del software que estén creando, sí es bueno que ustedes le digan, bueno, yo quiero hacerlo de esta manera. No dejarlo libre, que es lo otro que tú decías anteriormente. No es sentarse y decirle, bueno, yo quiero una aplicación que me lleve la contabilidad de mi empresa. Y sí, tú le Exacto. pones ese prompt, te va a poner un dashboard ahí con algo,
pero Exacto. no es realmente lo que quiere. Y lo otro que también aprendí usando Cursor es prontearlo por tareas específicas. En esta página específica yo quiero modificar este comportamiento o quiero agregarle este fin. Sabes que esa es una de las novedades que tienen las últimas versiones, que puedes tener chat independientes por página. Ujú. O sea, no necesariamente tienes que tener un chat, digamos, Global. general. Ujú. Exacto. Puedes tener chat por página y mantiene el contexto en Mantener el cada uno. contexto. Hay una cosa importante que ellos incorporaron y que a veces, obviamente, el que tiene más conocimiento de él y lo utiliza muchísimo, y son los rules. Ujú. Inicialmente recuerdo que era un solo files y ahí tú ponías todo. Ya a este punto, las últimas versiones cambiaron todo eso y tú puedes tener diferentes files con los roles. Y algo que sí probé personalmente es separarlos. O sea, la parte de arquitectura, la parte de estilos, Ujú. los requerimientos del proyecto de forma general, donde tú le explicas qué es lo que tú quieres, qué quieres resolver, cómo lo quieres resolver. Todas esas cosas se le pasan en file. Inclusive se le puede o se le debe, para que funcione mejor, pasar la documentación. Ujú. Digamos, en mi caso yo uso Astro, o bueno, básicamente es lo que estoy usando actualmente, y yo le paso la documentación de Astro. Si voy Claro. a usar alguna extensión específica, algún plugin, lo que sea que vaya a usar, yo le paso la documentación. Y entonces eso ayuda mucho más en el contexto y para que no se pierda. Lo otro, hay algunas reglas probadas, que es decirle que siempre antes de escribir un código al file Ujú. donde está, digamos, el estilo o donde está, no, o sea, que él vuelva, lo haga retornar a los rules antes de ponerse a escribir el código. En este caso, digamos, puedes decirle, digamos, en el caso de la arquitectura o la convención de nombres, en fin, donde tengas todo eso, pues que hacer lo que él vaya a ese sitio. Hay por ahí algunas páginas que tienen una serie ya de listas para descargar, una serie de rules preescritas para Cursor. Ujú. O sea, si vas a usar Angular, tienes y buscas lo que generalmente, claro, tú las adaptas después a, Sí, a tu a la proyecto. forma, a tu proyecto, ¿no? Pero de forma general, reglas que siguen las mejores prácticas para cada lenguaje que vas a programar. Ahorita mencionabas algo de la memoria. Eso es Ujú. una de las novedades que tiene porque, como te decía, sí solía perder un poco el contexto. Ujú. O sea, empezaba muy bien y te diseñaba, digamos, tú le definías los estilos para una pantalla. Cuando pasabas a otro, ya los botones no tenían nada que ver con la anterior. O sea, no guardaba el contexto después de X mensaje. Ya ahora sí, y eso obviamente agiliza muchísimo, pero no tienes que volverle a pedir, oye, esto es de tal manera, ¿no entiendes? O sea, al guardar el contexto, mantiene la consistencia y evita tener que darle explicaciones y volver a pedir. Otra de las cosas que creo que va a ayudar muchísimo, sobre todo en proyectos grandes, ellos le incorporaron una especie de un to-do list. O sea, tú Ujú. puedes decirle, ok, pongamos un ejemplo básico, ¿no? Tienes una aplicación que corre sobre un lenguaje y la quieres migrar a otro. Entonces tú le dices, bueno, tengo esto, quiero migrarlo. Lo tengo en este lenguaje, lo quiero migrar a este otro lenguaje. Descríbeme los pasos del Sí, proceso. sí, Y entonces te hace incluso con un checkmark y todo, te hace un to-do list de todo el proceso. lo que tiene que hacer. Incluso si lo tienes conectado a Slack, le puedes dar seguimiento en Slack. Mm. Y eso obviamente lo va ayudando a que, bueno, estamos en este paso, ahora vamos por este, ahora, o sea, él va Que no manteniendo, pierda el contigo. que no Sí. pierda exactamente. Aunque eso, en mi caso, yo lo hacía precisamente en los requerimientos Ujú, del ujú. proyecto, le decía, bueno, porque eso es algo importante, no le puedes dar tampoco, sobre todo en aplicaciones grandes, pero básicamente ninguna, todo de golpe. O Ajá. sea, tú lo Hay que más estructurárselo por tareitas. por tareas pequeñas. Y ahí viene otra de las características que han incorporado recientemente. Sabes que antes tú le pedías algo y tenías que esperar a que la gente terminara Ujú, ujú. para pedirle lo próximo. Sí, Ahora puede funcionar un poco como en simultáneo porque puedes ponerle tareas en la pila y le sí, puedes ir agregando tareas y ya, bueno, cuando termines esto, él lo haz va esto, haciendo, cuando sí. termines esto. Y entonces eso agiliza mucho el proceso. O sea, se va, digamos que se parece un poco, o yo por lo menos lo luego un poco tú tienes un equipo de programadores Ujú. y le das una tarea a uno
y le dice, bueno, y al otro ahora, cuando esto esté, tú vas haciendo tal cosa. O sea, Sí, y sí, agilizan muchísimo, sí. muchísimo, muchísimo el proceso y eso es interesante. Y otra cosa que me llamó la atención, no sé si lo has visto en las búsquedas semánticas en los pull requests. Ujú, Ellos incorporaron eso ahora, de que tú puedes, por ejemplo, tú tienes un proyecto y digamos, ¿dónde hablamos del cambio de autentificación? Y él es capaz de que aun cuando tu pull request en el commit no tenga absolutamente nada de literal, así como lo acabas de pedir, él es capaz de interpretar y hacerte una búsqueda semántica y decirte, bueno, eso lo hablamos en este lugar. Entonces, cuando tienes ya. un proyecto pequeño, no es No es tan tan interesante porque interesante. tú tienes básicamente todo, pero cuando tienes un proyecto grande, Y con más de... sobre todo eso. Y ahí viene otra de las características que me llamó mucho la atención y que cuando tienes varios desarrolladores siempre es un problema, Ujú, que son los conflictos a la sí. hora de hacer los merge. Entonces tienes que analizar qué parte del código de un lado, en fin, eso ya es capaz de resolver. Ujú. O sea, cuando tú tienes un conflicto a la hora de hacer un merge, él es capaz de analizar ambas partes y con un solo Decidir cuál es botoncito la... Sí, decidir cuál es la mejor opción y solucionarlo. O sea, son una serie de características que obviamente denotan que está sí. creciendo muchísimo y es bien interesante. Es bien interesante. Yo lo veo de esta forma. Bueno, cuando empezó hace unos meses, o cuando yo empecé a utilizarlo hace unos meses, dejaba mucho que desear. O sea, él tiraba código para adelante, ¿no? Sin ningún problema, pero dejaba mucho que desear. Ahora, al nivel de que está en las últimas semanas que yo he estado utilizando, podría decir que está al nivel de un desarrollador junior que sale de la instrucción, de la escuela, de la universidad, de lo que sea, sale ahora y empieza a trabajar contigo. Es como si tuvieras un junior al lado tuyo, tienes que decirle lo que tiene que hacer y a veces tienes que explicarle lo de la arquitectura y si se equivoca tienes que corregirle, decirle así, no, de esta forma, pero es más o menos el skill set de un junior. Claro, la ventaja sobre el junior es que casi puede trabajar sobre cualquier tecnología. Pues si estás programando en Angular, Exacto. sabes los patterns de Angular, sabes que hay servicios en Angular, sabes que hay guards para las rutas, sabes cómo se hacen las rutas, cómo se hacen los componentes, cómo toda la cuestión de dependency injection en Angular, todas esas cosas. O sea, sabe de la tecnología, que un junior probablemente sepa dos o tres tecnologías cuando sale de su formación, dos o tres tecnologías, pero este junior puede tirarlo contra cualquier proyecto, casi cualquier tecnología. Eso, y eso lo hablamos un poco en otros proyectos, que se está canibalizando la industria. Los juniors que se gradúan ahora, en las últimas estadísticas que está leyendo, no me acuerdo en qué reporte, están teniendo mucho trabajo para encontrar trabajo. O sea, no encuentran trabajo al junior porque nadie está contratando junior. Todo el mundo lo que quiere es un desarrollador con experiencia Conferencia. que pueda entonces lo ponen con Qt lo ponen con Windsurf o con Replit incluso con Copilot, ya es una ayuda grandísima, ¿ya? Exacto. Son los programadores seniors son mucho más productivos. O sea que los juniors van a tener o están teniendo un tiempo duro para encontrar trabajo. Sí, el tema de los seniors era que por el costo, o sea, lo que costaba contratar uno y lo que era humanamente posible que él Posible de hiciera, hacer. entonces obviamente ya era preferible contratar a este para que dirigiera un equipo de junior, pero ahora Ujú. un programador experto con todas estas herramientas puede aumenta su productividad tanto bien, pero mueva. Sí, 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 aumenta la productividad muchísimo. Las cosas que antes podías demorarte 8 horas o un día completo en hacer, ahora lo haces en una hora. En una hora y sin ningún estrés, porque como tú sabes, si te pasas 8 horas programando, después el cerebro lo que te queda es agua Sí, sí, en el cerebro. recuerdo una vez en un de estas cosas que pasan que a veces, o sea, hay que entregarlo porque hay que entregarlo. Listo. Y recuerdo que esa vez comenzamos, lo habitual, 9 de la mañana, y salí de la oficina eran sobre la 1 y tanto. Y recuerdo que le dije al jefe, le dije, esto no puedo. Yo acabo de cerrar la oficina y no recuerdo qué fue lo último que escribí. Sí, Ya no, era un agotamiento, pero a un nivel y
Eso lo único que genera son errores. Entonces, estas herramientas, pues nada, vienen a facilitar la vida. Ojalá yo en aquel momento de que trabajaba como desarrollador hubiese tenido algo similar, vaya, Sí, similar, sí, sí, sí. similar. Incluso con el Copilot te hubiera ayudado mucho. Sí, cómo no, cómo no, Con el Copilot cómo no. también te hubiera dado mucho. Una cosa que también, eso no lo han mejorado mucho, o sea, hay modelos, depende del modelo que tú uses arriba del curso, hay modelos que son más rápidos, pero son menos buenos, los 3 mini o el GPT-4o, que son bastante buenos para tareitas muy sencillas, son bastante rápidos, pero entonces están los otros modelos para tareas un poco más complejas, que lo que hacen es pensar, como dice, hacen su lística de tareas Mm, que tienen que hacer y después los van haciendo una por una. Esos se demoran un poquito más. En promedio, como estábamos hablando, tú le das tareas isoladas, chiquitas, para que haga, no es cámbiame esto en el sitio completo, sino tareas isoladas. Y se demora más o menos entre de 1 y 5 minutos en completar la tarea. claro, Más pero o con menos. esto que te digo, que puedes poner las tareas en cola, Claro, 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 claro. quizás por ahí venga también la necesidad, o sea, surgió producto de la necesidad, o sea, yo no tengo que esperar que tú termines algo para darte las instrucciones para que hagas otra parte. Exactamente. Eso yo no lo he usado mucho. Creo que funcionaría si estás haciendo cosas totalmente en partes diferentes del sistema. Pues si tienes Exacto, que esperar que tienes que tener el servicio obvio, para después llamar al servicio, obvio, pues obvio. es un poco diferente. En ese caso, yo creo que la velocidad va a aumentar cuando salgan muchos más modelos de... Tú sabes que los modelos ahora son estilo Transformer. Pasan una secuencia y lo transforman, entonces tienen otra secuencia de token al final, que los tokens van saliendo uno detrás del otro. O sea, ¿no? Los calculan uno y después de ese lo que viene después, lo que viene después. Claro, están los otros modelos con el método diffusion, que se usa mucho para generar imágenes, videos, etcétera, que te generan el texto, o sea, todos los tokens del texto, el texto completo al mismo tiempo. O sea, te van generando caracteres y al final tienes el texto completo al mismo tiempo, donde van las palabras, o sea, la posición donde van palabras al Ujú. mismo tiempo. Y son mucho más rápidos y consumen menos recursos. Yo no he investigado mucho en esos modelos. Hay 2 o 3 compañías que tienen el LM con el Diffusion. Tengo que investigar un poquito más. Pero creo que eso también va a aumentar el tiempo de ejecución de los modelos. Pues claro, cualquier el prompt que uno le haga a Cursor son como 5 tarjetas Nvidia ahí atrás calculando la respuesta. Son como 5 tarjetas Nvidia ahí atrás calculando la respuesta. Que eso también influye en el costo. Por ejemplo, yo tengo la versión normal Pro de Cursor que son 20, creo que son 20 euros al mes. Pero casi siempre a la primera semana del mes ya me empiezo a pasar de esos créditos que te dan y empiezo entonces me empiezan a descontar porque estoy usando más créditos de los que estoy usando. Y creo que eso se puede resolver con otro tipo de modelo. Claro, depende del modelo que uno use. Si uno usa los modelos chiquiticos para cosas sencillas y entonces los modelos grandes los usa menos para cosas de arquitectura y eso, a lo mejor. Pero eso lleva también una educación. Yo todavía no me adaptaba a cambiar el modelo. Yo cojo un modelo, el que creo que va a servir para eso, por ejemplo, Gemini, a lo mejor es una cosa muy, no se dice superficial, se dice muy subjetiva. Para mí, Gemini sabe más de Angular que casi Cloud. Pero Ok, bueno, es es de que es Google, bastante, es claro, de es de Google, Google. o sea, tiene sentido de que ellos tengan, o sea, que tenga entrenado Que está, con una data que no, quizás no tienen acceso los otros. exacto, a lo mejor está entrenado con las aplicaciones de Google que están hechas en Angular, por ejemplo. Exacto. Eso puede ser, pero bueno, subjetivamente para mí Gemini está mucho más ducho en Angular que Cloud. Yo uso Cloud para casi todo, si no es, uso casi siempre Sonnet y cuando se complica mucho entonces uso el Opus. Cuando ni Sonnet ni Opus dan para lo que es, entonces uso O3 de ChatGPT y casi siempre resuelve el problema. Si es un problema muy, muy difícil, entonces uso Gemini, que es la cuarta opción que tengo. Pero realmente debería, en mi caso, debería para ahorrar dinero, porque tampoco es que, si tú te pasas, tampoco es que sea muy barato. Para ahorrar dinero debería usar los modelos chiquiticos para lo que se usa, los grandes entonces para lo que se usa. O sea, usar el modelo correcto para el task correcto. Ahí todavía no. Bueno, es un cambio, no tiene que adaptarse. Bueno, Exacto, sí, sí. Es como todo, o sea, han surgido tantas herramientas que en ocasiones, por ejemplo, en mi caso, tengo el chat abierto de OpenAI, pudiendo, o sea, sabiendo incluso que Gemini o que Cloud me lo puede hacer mejor, pero esto es lo que tengo abierto y lo voy a hacer aquí mismo.
Y de hecho, en ocasiones he comparado, porque sí lo he hecho, en ocasiones he comparado el contenido que me genera a un lado comparado con otro y obviamente es muy diferente, Mm, es muy diferente. sí. Pero te adaptas a eso y te acomodas a eso y a veces no. Es una cuestión Jue- de entrenamiento. sí, juega mucho también el problema del brand, que OpenAI tiene un brand muy fuerte, fue el primero en sacar al mercado uno de los modelos, es el que más se usa porque Exacto. la penetración de la marca está muy fuerte. Google, como tuvo sus miles de problemas al principio, pues yo, por ejemplo, no confío tanto en Google, aunque sé que el modelo es muy bueno, casi a la par de los de OpenAI. Y Cloud tampoco, para para código, Cloud es casi mejor que OpenAI. Subjetivamente, subjetivamente. Sí, exacto. Subjetivamente. O sea, y todo es el problema de cómo de cómo lo interpreta la gente en su cabeza. O sea, el primero fue OpenAI, siempre va a tener esa ventaja de que fue el primero y está en la mente de la gente. La gente dice, inteligencia artificial, ChatGPT, OpenAI. Los que están arriba de las cosas, entonces sí conocen Cloud y conocen Gemini. Google tiene también una ventaja que es que está metiendo Gemini en cualquier lugar. O sea, Sí. te sale en cualquier lugar, te sale en cualquier búsqueda, te ponen el primer párrafo de la búsqueda. Incluso no sé si se puede desactivar. Te hace un resumen más o No lo he menos probado. incluso no sé si se puede desactivar, pero creo que la gente ya se adaptando y normalmente en el 90% de los casos que uno busca en Google tiene la respuesta arriba en ese párrafo Sí, sí. Sí, o sea, no tienes que ir más allá. ahora se acuñó un nuevo término para en el caso del SEO. O Ujú. sea, ya hay un nuevo término que básicamente es para hacer toda la parte de lo que hacías para SEO, pero para los LLM. Mm, O sea, ya tú tienes que estructurar todo tu contenido, pero escrito de tal manera que le permita al LLM interpretarlo y dar una respuesta. O sea, de ahí viene otro reto sí, 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 sí. Ese es para, otro reto porque también están los operadores, o sea, cuando el LM puede abrir no solo acceder a la información, o sea, al HTML o la información que está en el sitio, sino que abre el sitio y puede dar clic en el sitio y puede usar el sitio, el exacto. operador, y puede usar el sitio del operador. Y ahora está también la discusión de que si se debe optimizar la experiencia de usuario para el operador de inteligencia artificial o para el humano realmente. Sí, ahí es donde está. Pero es lo mismo que pasó con el SEO. O sea, Ujú. todo es un balance, porque quien te lee y toma las decisiones finales es el Es un humano. usuario, sí, sí, el humano. Exacto. Y si no lo entiende, por mucho que lo expliques técnicamente, y si no lo entiende, no lo compensas. Pero al mismo tiempo tienes la disyuntiva que si los robots no te entienden, no apareces nunca. No aparece tampoco en Entonces, ningún lugar. entonces tienes que llevar un balance de escribir tanto para unos como para los otros. Claro, hay una Ujú. diferencia en cuanto a los crawlers regulares, orgánicos de los motores de búsqueda, que no eran tan inteligentes. O sea, no eran capaces de, si lo hacían porque podían, digamos, keywords específicos o relacionados, cosas así, eso fue evolucionando. Pero bueno, ahora los LLM tienen, digamos, son más Entienden inteligentes, el o sea, contenido, entienden el entienden el contenido. contexto de lo que estás hablando y pueden darte, Sí, una aunque no información deja muy de ser precisa. importante, a pesar de todo eso, no deja de ser importante la parte de que tú respondas Ujú. específicamente la pregunta que se está haciendo. Sí, sí, claro, A claro, búsqueda, claro, claro, claro. las intenciones de búsqueda de los Sí, clientes, o sea, sí. sigue siendo de igual manera, lo único que tiene otra forma de estructurarlo. Hay cosas Creo como, que digamos, la lista, o sea, cuando describes un proceso, la lista numerada o con los bullet points, en fin, tienes que hacérselo de cierto modo para que él lo entienda. sí. Tablas comparativas son muy buenas, te ayudan muchísimo. Creo que hay dos tipos o sea, hay dos tipos de servicios de páginas web que se van a ver. Una que se va a ver muy afectada, que son los que tienen información, por ejemplo, porque ya la inteligencia artificial puede acceder al sitio, leer la información y traerte la información en el chat. Como hace Exacto. ChatGPT ahora, tú le dices, búscame en internet esto y te pone el link de Sí, donde lo encontró, pero te trae la información. O sea, uno no tiene que ir al sitio.
Exacto. Esos sitios van a perder, creo que van a perder mucho tráfico. Y si pierden tráfico, la mayoría de los sitios lo que tienen es advertisement, van a perder revenue. Y hay muchos sitios que van a desaparecer. O sea, no se sabe tampoco por dónde va. Los otros sitios que creo que no van a desaparecer son los que tú tienes que finalizar, por lo menos finalizar un proceso dentro del sitio o dentro del sistema. Como por ejemplo, hacer el booking en una aerolínea. Exacto. Porque, por ejemplo, Google Flights, que es una herramienta que yo uso mucho, porque te condensa todo te busca en todas las aerolíneas y es una interfase muy buena para comparar vuelos, comparar precios, comparar fechas, etcétera, etcétera. Pero al final entonces te dice, bueno, cuando tú tienes, bueno, el vuelo de ida, el vuelo de vuelta, cómpralo en estos sitios. O sea, la transacción final es en los sitios de la aerolínea o en los sitios de las agencias de viaje. Sí o sí vas a ir a Es dar esto. Sí, eso siempre va a dar ahí, a no ser que tengas un operator que a partir de ahí le diga, bueno, este es el vuelo, ve a la página de la aerolínea y cómpralo. Que eso lo vamos a ver, bueno, OpenAI sacó el agent, el último que tiene el operator, que tiene el browser, tiene una terminal y tiene el deep search, todo junto. O sea, que en teoría te puede hacer eso. Por ejemplo, tú le dices, no, búscame el vuelo para la semana que viene, el más barato de Múnich a Barcelona, y cómpralo si no se pasa de este precio, por ejemplo. Eso teóricamente lo pueden hacer ahora. Eso teóricamente lo pueden hacer ahora. Pero de todos modos, la transacción final la hagas tú de clic tú mismo en el sitio o lo haga un operator por ti, se hace en el sistema, o sea, en el sistema de, por ejemplo, los tickets de la aerolínea. No se hace directamente por el OpenAI, como es buscar información y traerte la información. Ahora que hablaste del tema de qué sitios, o sea, con todo esto, qué sitios van a sufrir y cuáles, Mm. en tu opinión, retomando un poco el tema central del cursor, en tu opinión, todo este progreso de cursor, la pregunta del millón, va a suplantar a los desarrolladores. O sea, no es que los va a suplantar, los va a apoyar mucho, los va a hacer mucho más productivos. Va a llegar el momento en que tú con un prompt, el AI va a tener suficientemente contexto, no solo el contexto del proyecto, sino el contexto tuyo, que eso también le falta a Cursor. El Cursor tiene el contexto del proyecto, pero por ejemplo, como OpenAI tiene el contexto mío de todas las conversaciones que hemos tenido Exacto. y sus memorias. Va a llegar un momento de que casi con un prompt vas a tener tu aplicación completa. O sea, para mí no es que los desarrolladores van a desaparecer, pero sí las empresas van a tener menos, o sea, van a necesitar menos desarrolladores en el equipo para tener el mismo output, o sea, tener el mismo output que antes. Por ejemplo, si antes tenía un equipo de 20 o tenías 4 equipos de 5 personas, 20 developers y sacaba 5 features por sprint, pues ahora vas a tener 7 senior developers y vas a sacar 7 features por sprint o más. O más Ah, porque pues, van a ser mucho más eso. productivos. O sea, van a ser mucho más productivos. O sea, que la optimización y la productividad va a aumentar en los developers. Y no sé cómo influirá eso, porque ya te digo, los juniors no tienen trabajo ahora. Y si no tienen trabajo, ¿cómo van a ganar Sí, experiencia para ser exacto, seniors después? exacto, A no ser que exacto. hagan sus proyectos individuales, que eso también es otro tren que podemos hablar en otro momento, de que mucha gente lo que está haciendo es no empieza en las compañías, sino que lanza su propia empresa, que se puede Eso. hacer muy fácil ahora con todas las herramientas. Incluso no solo de software, sino de otras cosas, se Sí, puede hacer muy rápido. Sí. quizás no sea todo esto tan catastrófico. Hace un tiempo, en otras especialidades, de hecho, había un meme en internet que decía, me acabo de graduar, pero donde Mm. quiera que voy me están pidiendo no sé cuántos años de experiencia. Tenía que haber Mínimo. comenzado a estudiar cuando nací. Sí, sí, ¿Y sí. cómo voy a tener la experiencia si tú no me estás dando la posibilidad de adquirirla, ¿no? Recién Claro, graduado. claro, Entonces, claro, claro. ahora, esta otra vertiente, o sea, la forma de verlo es un tanto diferente, porque puede ser la evolución a lo que estamos hablando de que se comiencen a ver cada vez más, y si de hecho se están viendo, pero todavía no, como, como pienso que en algún punto llegue, Mm. compañías creadas por personas, o sea, por una sola persona, Una sola persona, sí. y compañías que obviamente en algún punto van a tener éxito. Entonces, quizás la forma de presentarte mañana Mm.
ante una compañía más grande, en vez de tu, o sea, tu currículum sea tu propia empresa. O sea, y Eso, más bien eso, tú vayas como subcontratado, ¿no? incluso eso lo están haciendo, eso está pasando ahora, por ejemplo, ya te digo, lo primero que se canibaliza es la misma industria de la informática, por Claro. ejemplo, eso pasó últimamente con Windsurf, OpenAI iba a comprar Windsurf, después se echaron para atrás, no cerraron el trato, Google llegó, se llevó al CEO y los principales gente importante de la empresa a trabajar en su laboratorio de AI, o sea, no compró la empresa, lo que hizo Ujú. fue llevarse la gente. O sea, que es lo que tú dices, que mi currículum es mi empresa. Mi empresa, exactamente. Sí, mi currículum es mi empresa, ¿entiendes? Y no es que, pero entonces, o sea, ahora estamos eso se le tiene un nombre muy interesante que es acquihire. Apple también hace eso a veces, que compra empresas muy chiquiticas para adquirir el talento, para El adquirir el talento. talento que está ahí. O sea, el producto no tanto, pero el talento que está ahí. Y eso a lo mejor es para donde se mueve la industria ahora, que realmente es como tú decías, o sea, el quote está muy bueno para ponerlo en un reel. O sea, tu currículo va a ser tu empresa, va a Tu ser empresa. que va a demostrar, que incluso no solo demuestra tu capacidad de desarrollador, demuestra tu capacidad de desarrollador, de marketer, de comunicador, Es de... integral. Es que eres Sí, integral es porque que eres tú integral, eres sí. el encargado de venderte. O sea, no es que Exactamente. sea sencillo, no es que sea sencillo, porque acumular un currículum, obviamente, no es sencillo, necesitas No, muchos años. sí. Pero ahí es donde viene la parte de, digamos, donde se puede desechar sin tomar en cuenta. Puede ser Mm, que haya una persona con unos conocimientos extremos, mm, demasiado inteligente, o no inteligente, sino creativo, o sea, integral, sí. con un talento. Y sin embargo, como esa persona acaba de salir de una universidad, tú no lo contratas porque no tiene la No tiene experiencia experiencia. suficiente. Sí. Y quizás te estás perdiendo un talento brutal. Ujú, sí. Entonces, esta mutación o esta forma de verlo, Mm, de que tú lo demuestres con tu conocimiento, o sea, claro. puede ser hasta, de hecho, me parece que es mucho más beneficioso que el modelo tradicional de contratar con experiencia. Sí, pero eso existe actualmente, no en la carrera de desarrollador, pero por ejemplo, los diseñadores experiencia usuario, cuando se gradúan, ya tienen un portafolio de proyectos que hicieron en la universidad o en su escuela. Ujú. O sea, que trabajan en un proyecto y tienen un portafolio, pueden enseñar algo. En cambio, los developers que salen de la universidad, lo único que tienen, creo hasta ahora, en mi conocimiento, tienen el certificado, no tienen mucho más. Los No, diseñadores tienen un portafolio, por lo menos. es que tú me puedes decir que trabajaste en tal proyecto, en tal proyecto, en tal proyecto, Ujú. pero a veces son proyectos incluso que ya no existen, porque puede Que ya no ser existe. de que, o que cambiaron, o en fin, y no Y, tienes manera de mostrarlo. y lo digo por experiencia, cuando estás entrevistando a alguien para una posición en tu empresa, la gente te enseña proyectos y te dice, yo trabajé en este proyecto, pero Exacto, normalmente se trabaja en un equipo y es muy difícil saber cuál fue el rol de esa persona en exactamente, particular en ese equipo. Tú exactamente. enseñas el proyecto está muy bueno, buenísimo, pero yo no sé exactamente lo que tú hiciste adentro. Es que quizás tú escribiste la documentación Por y ejemplo, trabajaste en el proyecto, y no estoy diciendo que escribir la documentación no sea importante, ¿no? Pero es muy importante, por sí. ejemplo, en el caso de nosotros es muy importante escribir la documentación. Exacto, pero bueno, te digo, a lo mejor tú escribiste la documentación, no Ujú. necesariamente fuiste, digamos, el desarrollador que llevó el El mayor peso arquitecto. del proyecto, o el arquitecto, en Exactamente, fin. o el arquitecto, en fin, ya sí, sí. Exacto. Es muy difícil. Sin embargo, como volviendo al tema anterior de tu empresa es tu currículum, si tienes una empresa, un negocio, un algo que funcione, incluso no tiene que incluso no tiene ni que generar, incluso yo creo que no tiene ni que generar ganancia. Yo creo que si tiene, por lo menos si la gente lo usa, Exacto. ya es relevante, ya es Ya, una cosa relevante. Ya es una cosa relevante porque se supone, si tienes un servicio o algo que la gente usa, se supone que ya pasaste por toda la validación anterior de la idea, validar la idea, los problemas, buscar cuál es el usuario, cómo llegar al usuario, cómo hacer la documentación, cómo hacer el marketing, cómo hacer el onboarding, etcétera, etcétera. Aunque sea empírico, aunque eso no esté estructurado a la McKinsey ni nada de eso, pero ya pasó por todo eso y avala al autor que está detrás de eso, que por lo menos lo sabe hacer, aunque sea empíricamente. además, lo convierte en algo integral, Sí. porque no solo eres un buen desarrollador, sino que, o sea,
creaste una idea, la desarrollaste y eres Mm. capaz de incluso comercializarla. Sí, sí, Desde el sí, sí, punto de sí. vista de una empresa cualquiera, tener a una persona así en el equipo, independientemente de la posición en que esté, Ujú. es súper, o sea, totalmente. Es un plus porque, por ejemplo, lo que pasa en las empresas grandes mayormente es que los desarrolladores, o sea, los developers, lo de ellos es developer. Y la arquitectura, y que esté bien, y que esté performante, etcétera, etcétera, etcétera. La gente de marketing, lo de ellos es el marketing. La gente del Exactamente. business es el business. La gente de support, viven y mueren con support ticket. No tiene nada que ver con ninguno de los otros pilares que te dije. O sea, Exacto. no hay una, o sea, se supone que todo el mundo en el equipo Sí, están integrados. trabaje en la misma función, pero hay prioridades diferentes. O sea, el programador a lo mejor dice, "No, este semestre lo que tenemos que hacer es quitarnos el technical debt que tenemos de hace 3 años, porque si no, después va a ser muy difícil hacer algo. El de marketing dice, no, pero es que los clientes nos están pidiendo este feature, este feature, este feature. Y entonces la gente de la finanza dice, no, pero tenemos que reducir los costos de server, tenemos Exacto. que aumentar el precio, tenemos que coger más clientes porque las finanzas no están yendo bien. O sea que son diferentes perspectivas que al final deben trabajar todas juntas, pero es muy difícil priorizar, que es uno de los problemas que yo siempre he encontrado en las empresas grandes, es muy difícil priorizar en estas cosas. Hay organizaciones que los developers tienen más voz, o sea, más peso, o hay organizaciones que las finanzas tienen más peso, o hay organizaciones que hay más peso en el support. Por ejemplo, si la gente se está quejando mucho, hay muchos tickets, muchas escalaciones de un problema, bueno, entonces ese problema se resuelve primero Exacto. para reducir el costo del soporte. Lo que sí casi nunca me he encontrado son que los hay. Creo que Airbnb es una de las compañías que pasa eso, donde el mayor peso lo tienen los diseñadores. Eso creo que es Airbnb, una de las pocas que encuentro. Y probablemente Apple, probablemente, no estoy muy seguro. Sí, porque son quizás compañías, en el caso de Apple, digamos, una de las características fundamentales, lo que le da el éxito en muchas cosas es la simplicidad del diseño, Sí, 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 en el diseño. todo sentido. Aunque hay veces, como está por ahí, hay veces que no Liquid, siempre menos es Liquid más, ¿no? Us, Sí, Liquid Us. sí, 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 sí. Esta semana no estoy muy pro Apple. No, no está muy probable, no, no, no. No, 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 no. No, pero Me creo que el dañaron futuro, fuerte. sí, el futuro va a ser muy interesante. Nosotros vamos a seguir hablando de eso en nuestro podcast. Y bueno, hay que estar arriba, como se dice en buen cubano, arriba de la bola, lo que está pasando para enterarse de eso. Y con eso creo que podemos hacer el wrap up de esta edición, ya que tenemos casi una hora ya. Hablando de cursos, tú tenías por ahí un chisme, lo lograste. Hablando de los acquihired, sí. No, no, realmente no se sabe muy bien. Menos mal que me lo recordaste. Pues, cuando estábamos hablando de los acquihired, bueno, la gente de Cursor hizo poach, creo que fue creo que fue el CTO no, no, no fue el CTO. Bueno, uno de los technical lead de Anthropic y uno de los project manager lead de Anthropic se lo llevaron para Cursor. Estuvieron en Cursor una semana y regresaron a Anthropic. O sea, la especulación es o que lo que se encontraron en el curso no le gustó por cultura, por técnica, por como sea, no le gustó, o Anthropic le dijo, no, te vamos a pagar más. Y entonces se fueron para Anthropic de nuevo. Porque para Anthropic es un cero sum. Si se van dos de los principales personas que tienes en la compañía que están empujando las cosas, para encontrar otras personas que lleguen al nivel de esa Sí, gente, va a costar demasiado primero te va trabajo. a costar caro y te va a costar tiempo. Porque esos que se fueron de Anthropic conocen cómo funciona Anthropic, cómo funciona adentro. Y en este momento, con la competencia tan brutal que hay, ninguna de las dos son una solución. No, sí, creo que los signing bonus, o sea, el dinero que te dan nada más que por firmar el contrato y entrar a trabajar en la empresa, el signing bonus, pues estaban en los millones. Cuando Meta está pagando millones nada más para que la gente entre a trabajar en su laboratorio de AI de Meta. Que vamos a ver si les resulta, vamos a ver si les resulta. El Zuckerberg ha tenido sus pifias, por ejemplo, que no creo que sea una pifia, yo creo que es la próxima plataforma, es el Augmented Reality, cuando se llegue al form factor
que funcione. O sea, cuando tengas unos lentes igual que los tuyos, pero no mucho más. Exacto. No mucho más. Pero bueno, sigue siendo interesante. Yo creo que en este año no nos vamos a aburrir de noticias de LA y la industria. Así que si a los oyentes, si usas Cursor, déjanos en los comentarios si lo estás usando, qué te parece, si te dan los mismos problemas. Si tuviste la misma trayectoria que tuvimos nosotros, que hace unos meses no estaba muy bien, pero ahora ha mejorado mucho, también como han mejorado los modelos, ha mejorado Cursor también, si esa también es tu experiencia. Y si no, otro tema, déjanos en los comentarios, que nosotros siempre nos alegramos de tener comentarios y vista, like y follow, Sí, que es sobre muy todo. importante, like y follow, que es muy importante. Y bueno, nos vemos en la próxima emisión.